Y vamos a buscar la carta a los Filipenses, el capítulo número 2. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, el versículo 16. Manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo, me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Amén. Solo eso leemos, hermanos. Pueden tomar su asiento, por favor. Hermanos, el día de ayer hablábamos sobre la interesante comparación que Pablo hace sobre la disciplina de la carrera de velocidad como una manera de ilustrar la pasión, la intensidad, el empeño que debemos ponerle a la vida cristiana. De eso él está hablando ahí, pero nosotros lo aplicamos a la vida ministerial. Pero ahora en este pasaje que encontramos, este nuevo pasaje de Pablo, está hablando otra vez del tema de la carrera, como que era un tema que le apasionaba mucho al apóstol, ¿no? Pero dice que él quería tener, cuando llegara ya al final y se presentara ante el tribunal de Cristo, tener la satisfacción de no haber corrido ni trabajado en vano. Ayer hablábamos de todo el esfuerzo y el empeño que supone para cualquier persona o cualquier atleta el correr la carrera de su vida, porque es la carrera de su vida. Pero hay ocasiones, hermanos, y creo que este año no ocurrió, pero en Olimpiadas pasadas ha ocurrido, que los atletas corrieron, se empeñaron y quedó primero, segundo, tercer lugar. Pero luego los jueces o los organizadores descubren que uno o dos de los que iban participando en esta competencia estaban dopados, es decir, que habían utilizado alguna sustancia ilícita y que corrieron, y como ayer explicábamos brevemente, eso produce un mayor desempeño, un mayor rendimiento, que puede ser hasta peligroso, ¿no? Pero cuando se dan cuenta que eso ha ocurrido, entonces lo que hacen es que la carrera la anulan. Porque entonces el resultado no es real, no es ficticio, entonces queda anulado y entonces tienen que volverla a repetir para poder definir realmente quién será el ganador. Pero entonces estos atletas que compitieron y los que lo hicieron limpiamente, que no estaban dopados, sino que jugaron dentro de las reglas del juego, llevaron una vida de disciplina, de empeño, le pusieron todo a esos pocos segundos y lo hicieron de tal manera para ganar. Entonces todo ese esfuerzo, ese empeño, esa concentración, esas emociones, la abstinencia que han tenido por años para disciplinarse, es en vano. O sea, se acabó, porque queda anulado totalmente. Y entonces todo el esfuerzo que se hizo se vino abajo. Entonces tienen que comenzar de nuevo a construir y a prepararse mentalmente, porque tendrán que hacer nuevamente aquello que no se hizo bien en un principio. De eso es de lo que Pablo está hablando. De correr en vano, probablemente él no estaba refiriéndose a algo como lo que acabo de mencionar, pero sí de la frustración, de la tristeza que podía representar
y representa para cualquier atleta que todo lo que hizo, lo hizo en vano. Es igual, hermanos, que aquellos padres que tienen un hijo o una hija en quien invierten todo, ¿no? Tiempo, amor, cariño, dinero, tratándoles de dar la mejor educación, y son muchachos o señoritas que van creciendo, pero cuando llegan a determinada edad se echan a perder por la razón que sea. Pero entonces las personas se sienten frustradas y dicen, bueno, yo tanto que invertí en mi hijo, en mi hija, me empeñé, pero fue en vano porque es alguien que no aprovechó. Quizás así pensó el padre del hijo que llamamos el hijo pródigo, el hijo que se perdió, que el padre le dio la parte de la herencia que le correspondía, fue, la malgastó, le echó a perder, se la acabó. Entonces uno diría, bueno, fue en vano. Y es lo que dice también el libro de Eclesiastés, que el hombre se afana por acumular riquezas y por dejar su herencia a sus hijos, y luego dice, pero quién sabe si este hijo será sabio o será necio en la administración de lo que recibió de parte de su padre y que le costó mucho esfuerzo, trabajo, años. Entonces dice Salomón que eso también es un absurdo y es como tratar de alcanzar al viento, es decir, no tiene sentido, porque resulta ser en vano. Él está hablando entonces de tomar aquellas medidas y aquellas precauciones para que cuando llegue el día de Cristo, ahí está hablando del tribunal de Cristo, poderse sentir satisfecho, dice él, de no haber corrido en vano. Entonces, ¿cómo se puede lograr el correr la carrera del ministerio, pero hacerlo de tal manera que al final sintamos satisfacción y que digamos, valió la pena? Valió la pena, no fue en vano. La respuesta nos la da el mismo versículo, cuando en la primera parte dice, manteniendo en alto la palabra de vida. En el griego, esa primera parte del versículo 16 es un poco difícil de traducir, porque lo que el griego dice es levantar sosteniendo. Literalmente esa es la idea, levantar sosteniendo. Y por eso es que usted puede ver las traducciones que se hacen, tratan de trasladar esa idea al castellano. En el caso de la Reina Valera, lo traduce como asidos de la palabra de vida. Porque como en el griego lo que dice es levantar sosteniendo, pero sostener, entonces de ahí de donde toma asir, que es una palabra pues que ya nosotros no la utilizamos, ¿no? Pero asir es tomar, sostener. Y en cambio la NBI, que es la que yo he leído, está diciendo manteniendo en alto, entonces está haciendo énfasis a la otra idea, porque como es sostener levantado, entonces está tomando la idea de levantar, y por eso traduce manteniendo en alto. Pero cualquiera sea, hermanos, la traducción, porque usted ve, las dos están respondiendo a una parte de la doble idea que en el griego aparece. Pero repito, cualquiera sea la traducción que usted prefiera, porque esa es una cuestión de gustos, hay una verdad. Y la verdad que está transmitiendo Pablo es que para que no sea en vano nuestra carrera, dice que la palabra de vida es la que debe
ser el elemento fundamental, el elemento notorio, porque por eso se levanta, o el elemento del cual nos sujetamos, como lo dice la otra traducción, para que nuestra carrera en el Señor no vaya a ser en vano. Ahora, uno podría decir, bueno, pero eso es lo que hacemos todos los días, todo el tiempo estamos anunciando la palabra, levantándola, insistiendo en ella. Pero en esto, hermanos, hay un elemento importante para que nuestra carrera en el Señor no sea en vano. Usted ha oído hablar, y estoy seguro que muchas veces, de lo que se llama la puerta trasera de la iglesia. Y la idea es que las personas entran por la puerta de enfrente y uno les da la bienvenida, y son las personas que creen en Jesús. Y entonces llevamos una información, un dato de lo que Dios está haciendo, y eso es lo que nosotros presentamos, pero las personas siguen llegando y convirtiéndose, encontrándose con el Señor. Pero al pasar los años, 5, 10 años, usted observa y se da cuenta que aunque por la puerta de adelante han estado entrando y entrando y entrando, siempre hay sillas vacías. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Eso es lo que se llama la puerta trasera. Es que al mismo tiempo que hay personas entrando, hay otras que están saliendo. Ahora, ¿por qué salen? Hay varias razones. Hay traslados de domicilio, hay defunciones, pero también hay personas que fracasan en cuanto a la fe, caen en pecado. Hay personas que también desisten de continuar en los caminos del Señor. Y estas personas que ya no continuaron, es como el número más grueso de los que salieron por la puerta de atrás. Si en este momento usted hace un ejercicio mental, así algo rápido, de todas las personas que han pasado por la iglesia, que usted conoció, pero que ya no están ahí, usted verá que es una cantidad extraordinaria, o sea, enorme. Entonces, ¿qué es lo que pasó con estas personas? Es que la iglesia no tuvo la capacidad de poder retener los frutos. Por eso es que mucha razón hay cuando aquel evangelista famoso dijo que cuesta un 10% de esfuerzo ganar a una persona para Cristo, pero cuesta un 90% de esfuerzo mantenerla en Cristo. Pero como nuestro enfoque está en el tema de la conversión, y no es malo, hermano, esa debe ser la razón. Pero luego, cuando las personas ya han llegado a la conversión, si todo el enfoque de la iglesia está puesto en eso, ¿qué va a ocurrir con esas personas que están ya dentro de la iglesia? ¿Cómo hacer para que no salgan por la puerta de atrás? En otras palabras, ¿cómo hacer para que usted no corra en vano? Porque si el Señor dijo que seríamos pescadores de hombres, eso sería como pescar con redes rotas. Usted puede cazar una gran cantidad de peces, pero estos se van a escapar y escapar, y en la medida que usted vaya recogiendo la red y usted diga, hoy sí que tuve la pesca del siglo,
Pero se están escapando, escapando, y cuando usted termine de recoger la red, se va a quedar solo con la red. Los peces habrán escapado. Entonces todo el esfuerzo fue en vano. ¿Cómo hacer entonces para evitar eso? Uno tiene que empeñarse, hermanos, en afirmar a las personas dentro del evangelio. Le voy a dar unos datos que están calientitos, hermano. Hace menos de un mes lo recibí y son muy interesantes. Bueno, este primero que le voy a dar lo voy a usar solo como una información adicional para ilustrar los otros. Pero este primer dato, este es un estudio global que se ha hecho en el planeta. Y se ha logrado encontrar que, oiga esto, el 70% de las personas que creen en Jesús llegaron a la conversión antes de los 18 años de edad. El 70% de los que llegaron a conocer a Jesús lo hicieron antes de los 18 años de edad. Es decir, que hay un segmento de población que debe ser trabajado, y es el de los niños y los jóvenes adolescentes. Esto no significa, hermanos, que una persona de 19, 20, 30, 40, 50 o 60 años no pueda creer. Claro que sí. Pero lo que le estoy hablando es que estadísticamente, globalmente, las personas creen antes de los 18 años, y yo estoy dentro de ese grupo. Y muchos de ustedes también lo estarán, que antes de los 18 ya creían en Jesús. Su conversión fue antes. Entonces, porque es una realidad eso, es que han surgido iniciativas evangelizadoras que también se están aplicando a nivel global. Por ejemplo, está lo que hoy se llama la ventana 414. Porque siempre que se hablaba de misiones, se hablaba de la ventana allá que cubría los países africanos, asiáticos. Luego la extendieron para alcanzar Europa, que también es un país donde los niveles de evangelización son mínimos. Pero esa hablaba de una ventana geográfica, pero esta es una ventana que habla de un segmento de edades. 4-14 significa niños que van de los 4 a los 14 años de edad. Entonces hay actualmente esfuerzos y ministerios mundiales. Cuando le hablo de ministerios mundiales, le estoy hablando ministerios como Visión Mundial, Compasión Internacional y otros que están empeñados en un esfuerzo por llegar a ese grupo, a ese segmento de personas de los 4 a los 14 años de edad. ¿Por qué? Porque es donde hay más altas probabilidades que esas personas puedan creer. Bueno, como le digo, es un dato que ya tiene algún tiempo, pero ahora viene lo que hace menos de un mes. Aquello suena bien, ¿verdad? O sea, inspirador de la ventana 414, o de atacar y enfocarse en niños y jóvenes adolescentes. Pero oiga esta realidad. Las estadísticas mundiales muestran que solamente 1 de cada 4 niños en el planeta ha oído el evangelio. Es decir, estamos hablando del 25%. Solo 1 de cada 4 niños ha escuchado el evangelio. Entonces, ¿qué significa? Que el segmento poblacional que es más sensible al evangelio no está siendo alcanzado. No se están haciendo todavía los esfuerzos que deben hacer. El evangelismo, las misiones, todo eso que sabemos que se hace, va dirigido al adulto, que es el más duro. Entonces, pero si alguien piensa en misioneros, uno piensa
Cuando digo la palabra misionero, no sé qué piensa usted. Quizás piensa alguien en la China, o alguien en Afganistán, o alguien en las regiones amazónicas. Pero al imaginar lo que sea que se le venga a la cabeza, usted va a ver en su mente una persona trabajando con adultos. No lo ve con los niños. Hay evangelización, hay misiones que se hacen a través de radio. La radio se ha usado en países cerrados para llevar el evangelio. Pero estos programas de radio van dirigidos a niños. No, es para adultos. Esa es la razón de tan poco avance. Pero aquí viene otro dato. Este es un dato de los últimos 10 años. Y es específico de los Estados Unidos. Este no es mundial, este es de los Estados Unidos. Después del 9/11, es decir, después de los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York, en Washington, del 11 de septiembre de 2001, ya van a ser 11 años, ¿verdad? Este mes. Pero este dato que le estoy dando es de los primeros 10 años, de 2001 a 2011. En estudios hechos acá en los Estados Unidos, usted sabe que les encanta a los estadounidenses hacer estudios, se ha encontrado que después del 9/11 solamente el 4% de los niños y niñas que viven en los Estados Unidos, sean de el origen étnico que sea, probablemente serán salvos. O sea, ni siquiera se afirma que el 4% serán salvos, sino que después del 9/11, probablemente el 4% de los niños que viven en el territorio estadounidense serán salvos. Eso es terrible, hermano. Es terrible. Es decir, que es una generación entera que se está perdiendo. Si eso no se cambia, en 50 años, hermano, las iglesias en los Estados Unidos estarán prácticamente cerradas, hasta las nuestras. Hasta las nuestras. Porque ya no vamos a estar nosotros, ya serán hijos o nietos que no están siendo alcanzados. Claro, usted podrá decir, ay hermano, si mire, si mi problema es que ya los cuartitos que tengo para atender a los niños, ya no me cabe tanto niño. ¿De cómo es que no está siendo alcanzado? Sí, pero ese es un granito de arena en la vasta millonada. Yo no sé cuántos millones de habitantes tienen los Estados Unidos. Creo que como 120, algo así. No sé. O 200, no sé. Entonces, ese cuartito, hermano, eso no es nada. Pero no terminan ahí las malas noticias. Hoy viene a donde quiero llegar. El 9/11, hermanos, cambió la vida de los estadounidenses más de lo que usted imagina. No es simplemente que ocurrió algo terrible, ¿no? Y que lo vimos por televisión y que hay miles de fotografías de ello. No es solo eso. O sea, nosotros como adultos así lo percibimos. Pero para el estadounidense, eso cambió totalmente. Y de los niños principalmente. O sea, no necesariamente porque los niños lo hayan visto. Puede ser que en estos 10 años, bueno, han nacido, ¿verdad? Montones de niños que ya es historia para ellos que ocurrió. O sea, en las escuelas les van a contar, ¿no? ¿Qué ocurrió en esa fecha? Pero eso cambió totalmente la percepción de vida. Algo se rompió dentro del corazón de la sociedad estadounidense, que da como resultado y produce en la iglesia ese efecto de una disminución. Pero lo que le decía, después del 9/11, probablemente el 4% de los niños que han nacido después del 9/11, probablemente el 4% llegará a conocer a Jesús. Y aquí viene la verdadera mala noticia, y eso es donde quiero llegar. De estos niños que van a creer,
que ya tan solo es el 4%, solo el 20% sigue siendo cristiano al llegar a adulto. O sea, de los niños, que a nivel global es el 25%. En los Estados Unidos probablemente el 4%. Pero de esos que creen, el 20%, solamente el 20%, seguirá creyendo en Jesús cuando llegue adulto. El otro 80% ya no. Entonces, ¿a dónde se queda el otro 80%? Se fue por la puerta de atrás. Y eso, hermano, verdaderamente es correr en vano. Es correr en vano. Entonces no estamos haciendo nada más que pasando el agua, esperando que pase la tormenta para luego seguir el camino. ¿De qué es lo que está fallando? ¿Por qué aquellos que tienen la semilla del evangelio, que conocieron, que fueron a la iglesia de niños? Hermano, ¿cuánta gente uno no encuentra que le dice: mire, sí, yo cuando era niño yo iba a la iglesia, yo me quedaba dormido debajo de las sillas, debajo de las bancas, ahí me llevaba mi mamá y ahí me dormía? Son niños que desde siempre estuvieron en la iglesia, pero hoy están alejados del Señor. Uno, bueno, yo diría el cabecilla de más alto rango de la Mara Salvatrucha, que está preso. Increíble, hermano. Él es hijo de una hermana anfitriona de la iglesia. Su mamá se congrega en la iglesia y él de niño iba a la iglesia. Y hoy es el mero mero. ¿Qué pasó? Es lo que dice Pablo, que para no correr en vano tenemos que mantener en alto la palabra de vida. Pero ¿y qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que necesitamos desarrollar discípulos de Cristo, no solo creyentes. Porque una cosa es ser creyente, creer en Jesús, y otra es la de hacer verdaderos discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que sigue a Jesús, que lo imita, que lo ama, que su vida ha sido moldeada por medio de la palabra de Dios. Y esa es la gran tragedia de por qué los niños se van por la puerta de atrás cuando llegan a la adolescencia o llegan a la vida adulta. Es porque no hay para ellos programas de discipulado. No los tenemos. Lo tenemos para el adulto, pero para el niño no. Dígame, ¿cuál es el trabajo que usted hace con los niños que creen en la escuela bíblica? Primero le pregunto, ¿se entera usted de cuántos niños creyeron en las clases bíblicas que tiene en su iglesia? ¿Se entera por lo menos? ¿Verdad que no? Usted no recibe un reporte cada lunes o cada final de domingo donde los maestros, las maestras le digan: bueno, este día 3 niños o 5 niños creyeron a Jesús como Salvador. No lo recibe usted. ¿Por qué? Yo no sé, ¿verdad? Usted tendrá la respuesta. Pero esa es la realidad. Pero suponiendo que en el mejor de los casos sí lo tenga y recibe un reporte, ¿qué hace con esos niños? ¿Qué seguimiento les da? ¿Qué empeño pone la iglesia en estos niños que creyeron en Jesús en algún momento? ¿Qué inversiones tiene la iglesia en estos niños que sigue después de haber creído? Cuando un adulto cree, hermano, es la gran bulla, porque de todas maneras pasa al púlpito y de alguna manera usted se siente satisfecho porque, bueno, prediqué y este día 12 personas creyeron en el Señor, y lo pone en el reporte y lo envía.
Excelente, pero ¿y luego qué hace con el adulto? Ah, bueno, hay que comenzar a trabajarlo para que se bautice en agua y luego lo vamos a poner en la ruta del líder para que continúe creciendo y comience a servir al Señor. Tenemos todo un programa para ellos, pero ¿y para los niños? No hay nada, tal vez, en el mejor de los casos, lo saluda usted, tal vez digo. Tal vez sabe el nombre de algunos de ellos, tal vez de los que más molestan, ¿verdad? Y entonces, uno, hermano, las iglesias no tienen un programa de tomarlos en serio. No tenemos que extrañarnos, o sea, no nos debe sorprender que de todos los niños que creen en Jesús, solo el 20% seguirán siendo creyentes al llegar a la vida adulta. Más bien, deberíamos preguntar cómo es que no se van todos, ¿no? Entonces, si no queremos correr en vano, tenemos que tener un esfuerzo de formación, desarrollar, hermano. Usted tiene que decirle, porque no lo van a hacer los maestros de escuela bíblica. Tal vez algunos lo hagan, hay hermanos y hermanas que se esfuerzan, pero normalmente no lo van a hacer. Usted es el que tiene que hacer y decirle qué se va a hacer con los niños que creen, qué seguimiento se les va a dar, cómo se les va a alimentar espiritualmente, cómo se va a velar con ellos, cómo saber cuando un niño o una niña se puede bautizar en agua. ¿Cómo saber cuando tienen una verdadera conciencia de lo que es bautizarse en agua? ¿Qué actividades usted va a montar para que ellos puedan recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo le va a enseñar a los niños acerca de los dones del Espíritu? ¿Cuándo le va a comenzar a enseñar doctrina? ¿Por qué cree usted que el católico nace de padres católicos? Del niño le enseñan el catolicismo y si Cristo no se le aparece, pueden llegar a los 50, 60, 70, 80 y siguen siendo católicos. ¿Por qué ellos sí lo son? Porque de niños se lo meten. Ellos tienen todo un programa, hermano. Todo un programa que los toman desde el nacimiento, el bautismo, la confirmación, la primera comunión. Y eso implica enseñanza, doctrina, catecismo, como quiera que le llamaran en su país. Pero es una formación y formación y formación. Hay instituciones de enseñanza católicas que continúan siendo académicamente mucho mejores que las evangélicas, tristemente, ¿no? Pero no solamente es una formación académica excelente, sino que también está la clase que pueden llamar de Biblia o de religión. Algunos han comenzado a llamarles de valores, ¿no? Pero el punto es que sigue la formación. No los dejan nunca. Nosotros sí. Fíjese que el niño recibió a Jesús. Tal vez usted llega y lo abraza. Vaya, hijo, te felicito. Y se olvidó. Entonces, no hay un plan de discipulado. Entonces, nuestro esfuerzo, hermano, nosotros mismos estamos echándolo por la borda. Estamos corriendo en vano. Entonces, Pablo decía, cuando llegue el día de Cristo y yo tenga que presentarme de Él, yo quiero tener la satisfacción de no haber corrido en vano. Y de igual manera, para que nosotros tengamos esa misma satisfacción, tenemos que levantar la palabra de vida, formar las personas en torno a esa palabra. Eso fue lo que hicieron, hermanos, los reformadores en el siglo XVI. Tal vez usted ha oído hablar de el catecismo de Heidelberg, que se toma como un referente de la doctrina reformada, pero el catecismo de Heidelberg era eso, lo que su nombre dice, catecismo. Por eso está hecho en forma de preguntas y respuestas, porque era para enseñarle a los niños. Y hay preguntas, bueno, comienza por ejemplo, ¿quién es Dios? Si yo le hago esa pregunta a usted, ¿quién es Dios? ¿Usted qué va a responder? ¿Quién es Dios? ¿Qué respondería usted a eso?
Si usted me dice, Dios es majestuoso, bueno, esa es una cualidad de Dios, pero no me está diciendo quién es Dios. Bueno, Dios es eterno, esa es otra cualidad de Dios, pero ¿quién es Dios? Y así, pregunta tras pregunta tras pregunta. Y los niños tenían que aprendérselo de memoria. Y el que estaba dando la enseñanza hacía la pregunta y el niño tenía que responderla. Y solo cuando los niños sabían eso de memoria, entonces iban y se bautizaban. Y así seguían el proceso de la vida cristiana. Entonces, esa es la razón por la cual el protestante sigue siendo protestante toda la vida. Nosotros somos los que nos quedamos. Mire, el que de niño comienza a ser mormón sigue siendo mormón toda su vida. El que de niño sigue o es testigo de Jehová, es testigo de Jehová siempre. Pero el evangélico fue evangélico a los 9 años, pero a los 20 es un gran borracho. Entonces, ¿por qué? Porque estamos corriendo en vano. Entonces, de nada sirve, hermano, el gran esfuerzo, la gran lucha, las grandes peleas que usted da en la fe y corre, y corre, y corre. Y cuando usted cree que llegó a la meta, los jueces dicen, señores, se anula la carrera. Y usted dice, bueno, pero entonces, ¿de qué sirvió? De nada, fue en vano. Entonces la centralidad, hermanos, de nuestro ministerio debe estar en la palabra de Dios, porque como ahí lo dice, solo levantando la palabra de vida o asidos, aferrados de la palabra de vida, vamos a lograr que la gente realmente eche raíces y sea estable en los caminos del Señor. Claro, para poder enseñar la palabra, usted tiene que conocerlo, usted tiene que estar nutrido. Eso es lo que dice la carta a Timoteo, que él debía estar nutrido de la palabra de Dios para poder tener que enseñar. De eso se trata, enseñanza. Enseñanza, 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 de eso se trata. No se trata, hermano, solo de llevar a la gente de salto en salto, de salto en salto, de emoción, emoción tras emoción, emoción tras emoción, de salto en salto, hasta que vea un momento en que ya no va a tener más emoción que ofrecerles y será que se van a romper la cara. Pero si está la formación, la palabra, la doctrina, la enseñanza, el discipulado, ellos se van fortaleciendo, van echando raíces, van creciendo. Y hay emoción o no la haya tristeza, tentaciones, ataques, lo que sea, ellos podrán seguir adelante. Son esos creyentes que aunque se lo lleven a una isla desconocida, perdida, van a llegar y van a fundar una iglesia ahí. Porque el trabajo que se hizo en sus vidas no fue en vano. No fue superficial, tuvo profundidad, tuvo, hermanos, raíces de fe, de convicciones. Hoy vivimos en una época cuando hay una superficialidad terrible, hermano, en el evangelio. Terrible, la gente desconoce la palabra de Dios, desconoce elementos básicos de la palabra. Pero la culpa la tenemos nosotros, porque nosotros mismos no nos hemos tomado el cuidado. Hace un par de años un hermano me llevó un librito y me dijo, hermano, lee este libro. Me dijo, esto está tremendo. Me dice, esto está revolucionando a muchas personas. Ay, gracias, le dije yo, y lo agarré. Hermano, eso era una basura. Sí, no tenía nada. O sea, lo más superficial, lo más simple. Era un buen trozo de ignorancia envuelto en papel. Eso era ese libro. Pero él me lo presentó como algo tremendo, impactante. Esto está revolucionando. Pero ¿a qué está revolucionando? ¿A quién está cambiando? Pero esa es la realidad.
Por eso es que la gente cree cualquier cosa y mezcla cuestiones de la fe, del cristianismo, con otras creencias, con el horóscopo y con no sé qué cuentos, y hacen una sola horchata, una sola ensalada, para los que no sepan qué es la horchata, ¿verdad? Y ya, hermanos, esas personas no van a tener raíz. Esas personas no van a poder ser una garantía que no estamos corriendo en vano. Entonces, debemos nosotros trabajar para hacer discípulos, para que no solamente sean personas que creyeron, lo cual está bien, pero ¿qué se hace después? Eso es lo que está ocurriendo en África, hermanos. África, este momento, es el lugar del planeta donde el evangelio está creciendo más que en ningún otro lugar. Así como Latinoamérica ya tuvo su época en los 70s, 80s, aún los 90. Pero África ya superó a Latinoamérica. Pero ¿cómo es el cristianismo africano? Es un desastre, hermano. O sea, yo no sé, claro, se dice, esa gente cree en Jesús, no está creyendo el evangelio, pero ¿de verdad estará creyendo el evangelio? Y tal vez se recordará que en la década de los 70 uno se asombraba con esas fotografías de las cruzadas de T.L. Osborne en África, que juntaban 1.5 millones de personas en cruzadas. Fotografías que venían dobladas, que habría que abrirlas como que si eran mapamundi para poderlas ver. Las cruzadas de Henry Bonnke, trabajando décadas en África. Pero hoy, hermano, eso cualquiera lo hace. Usted lo puede hacer. Si va al centro de África y dice gran cruzada con Juan Pérez, le llegan 500,000 de personas. Y a ellos no les importa quién sea Juan Pérez, lo que quieren es estar ahí. Y cualquiera se toma ahí una foto, hermano, ante 1 millón o 1.5 millones de personas, a veces hasta 2 millones han llegado a una de esas reuniones. Pero hay gente que no sabe nada. Y en esas grandes reuniones, porque toma días que la gente se junte ahí y días que se vayan de ahí. En todos esos días que están ahí, hermano, se producen violaciones, hay robos, hay asesinatos, no hay baños, se hacen en cualquier lugar. O sea, esa es la parte que uno no ve en las fotos, pero eso es real, eso sucede. Hay gente golpeada, gente que se enferma, gente que muere. Pero ahí está la gente, pero realmente no creen nada. Lo que pasa es que el evangelio ha crecido tan rápidamente que la iglesia no ha podido seguir el paso. No ha podido ir edificando, fortaleciendo. Ese es un problema. El otro gran problema son las lenguas, que son tantísimas lenguas, porque en Latinoamérica usted puede, y fue lo que ocurrió, y todos nosotros quizás vivimos eso, que hubo programas que hombres de Dios grababan, y solo había que grabarlo en español, y con eso usted cubría todos los países de Latinoamérica excepto Brasil, ¿no? Era fácil enseñar, era fácil discipular. Pero usted va a África y graba un programa en un dialecto, y eso lo va a entender cierto grupo de gente, pero los demás no. ¿Y quién va a estar traduciendo, hermano, programas a 50, 60 lenguas? Es mucho más difícil formar. Entonces, lo que hay en África, sí, es una iglesia, un evangelio que va creciendo mucho, pero esa gente al mismo tiempo que creen en Jesús, continúan siendo animistas. Al mismo tiempo que van a adorar al Señor, practican cosas raras y extrañas. Y por eso es que hay tantas personas poseídas de demonios y todo eso, situaciones que se dan, ¿no? Entonces, es triste, pero la iglesia va muy atrás del crecimiento. Fue diferente en Latinoamérica. En Latinoamérica era la iglesia la que encabezaba el crecimiento y la gente venía detrás y se venía añadiendo, pero eran iglesias desarrollándose, fortaleciéndose, expandiéndose. En África no, es gente creyendo.
pero sin iglesia. Y las iglesias tienen pastores que igual ayer creyeron, hoy están predicando. ¿Y de qué van a predicar? De lo que se les ocurra. Ellos no saben nada. Algunos no saben ni leer. Y los que saben leer no leen la Biblia. Y los que la leen no la entienden. Así es, esa es la triste realidad. Entonces, ¿qué va a pasar, hermanos, en África dentro de 10 años? Es difícil, ¿verdad?, imaginarlo, pero uno no puede ver una buena perspectiva. Pero volviendo a nuestra realidad y a nuestro trabajo, ¿qué es lo que hará que nuestro trabajo en el Señor no sea en vano? Que no corramos en vano. La gran carrera, hermano, hasta se compró tenis nuevos. Y dice en vano, para nada. Es solamente cuando mantengamos en alto la palabra de vida. La enseñanza. Pero una enseñanza que debe, hermano, comenzar por nosotros mismos. Nosotros mismos que estamos carentes de madurez en la formación de la palabra. Nos hemos quedado con el kinder porque eso fue lo que aprendimos, eso fue lo que nos enseñaron. Simplemente buscar un pasaje de la Biblia para encontrar una idea emocionante, pasar y gritársela a la gente desde el púlpito, escupírsela en la cara y ya. Y que la gente se emocionara y dijera: qué tremendo, todavía siento el fuego en mi cuerpo. Pero eso, hermano, se termina, eso se acaba. Uno puede mantener a la gente así. Y hay mucha gente que así se mantiene. De susto en susto, lo vamos llevando. Y eso puede extenderse por años, por décadas, hermano. Y ahí tenemos gente con los pelos parados, asustados todo el tiempo. Pero esas personas son las que terminan robando, traficando drogas, violando, fornicando, adulterando. Y luego uno se pregunta: bueno, ¿y qué no era el gran diácono? Pero no tenía raíz. Entonces, todo fue en vano. De lo que se trata es de hacer discípulos de Jesús. Hacer discípulos. ¿Cuánto fue eso? Hace unas 3 semanas. Estuve en Chicago, en la iglesia de Bill Hybels. Y ellos hicieron un estudio hace varios años ya. Un estudio muy serio y muy amplio. Es de iglesias estadounidenses, ¿no? Pero algo podemos aprender nosotros de ahí. Reveal se llama el estudio. Son 4 volúmenes ya que llevan. Pero la esencia es esto. Cuando llegó el día que hicieron un estudio en la iglesia, y luego se lo presentaron al pastor y le dijeron: pastor, ¿y usted qué pensaría si le dijéramos que de todas las cosas que usted enseña en el púlpito, la iglesia no practica nada? ¿Y usted qué pensaría que de todo lo que usted cree que son los valores de su iglesia, la iglesia no vive ninguno? Entonces él dijo: bueno, si así fuera, yo pensaría que entonces no estoy haciendo nada, estoy fracasando. Entonces dijeron: bueno, pastor, tenemos que comunicarle que no está haciendo nada, porque esa es la realidad. Sí, así dice en la introducción del tomo 1. O sea, él cuenta la historia, cómo fue. Y le comienzan a presentar hechos, o sea, cómo la gente vivía, lo que la gente pensaba. Nada que ver, hermano, con lo que él creía, con lo que él había enseñado por años. Entonces él dijo: no, esto no puede ser. Entonces mandó a hacer algo más exhaustivo, que solo reafirmó. Entonces lo mandó a hacer, creo que como en 10,000 iglesias de los Estados Unidos, y reafirma todavía más la realidad. Entonces, pero si esa es la realidad, entonces, ¿qué estamos haciendo para cambiar? Entonces él dijo: no, hay que hacer un cambio de timón. No podemos continuar corriendo en vano. Hay que hacer las cosas distintas. De cada uno de estos 4 tomos es eso que hicieron ellos para responder a la realidad.
a la realidad. Ese es el problema, hermano, que nosotros no tenemos contacto con la realidad. Nosotros vemos a la gente bonita cantando, gozosos en la iglesia, pero si uno supiera la realidad de ellos, la vida que llevan, las contradicciones con el evangelio de Cristo, lo incorrecto de cómo manejan fondos, el pecado, la vanidad y tantas otras cosas que no son visibles, pero que están ahí. Quizás nos asustaríamos si dijéramos: entonces yo creí que tenía un rebaño de ovejas y lo que tengo es un rebaño de cerdos. Y será la realidad. Será la realidad. Pero porque no estamos transformando los cerdos en corderos. ¿Y quién puede hacer eso? Solo la palabra de Dios. El cerdo siempre terminará arrojándose en el lodo, siempre volverá al fango, pero el cordero no. Debemos anteponer la palabra para no terminar, hermanos, corriendo en vano. Así que Dios nos ayude, nos haga reflexionar. Y que de verdad, hermanos, yo no le estoy diciendo de una iglesia grandotota, no. Si usted tiene 100, pero esos 100, que sean discípulos de Cristo cada uno de ellos. El Señor lo va a coronar en el día de Cristo por haber corrido la carrera, pero con éxito. Eso es mejor que tener, hermano, una gran masa, pero de gente despistada que anda contando moscas, boca abierta, que no saben nada, hermano. Solo están a la espera de la siguiente emoción. O sea, eso no sirve. Eso es falso. Usted se está engañando y lo está engañando a ellos. Pero en el día de Cristo, que va a revelar todo, el Señor dirá: hijo, pues sudaste, entrenaste, te alimentaste bien, pero fue en vano. No hiciste nada. Los que te encomendé, los perdiste, los dejaste en el camino. Pescamos con redes rotas. Se te fueron los peces. Pero quiera Dios, hermanos, que nosotros podamos hacer una reflexión de nuestra vida, de nuestro ministerio, porque de eso se trata, que cada uno nos juzguemos a nosotros mismos. Y entonces pensar seriamente, ¿qué hace usted cuando un niño se convierte? Al menos tome medidas para enterarse, ¿verdad? Enterarse que cuántos niños están creyendo. Pero eso tal vez, el enterarse tal vez lo lleve, bueno, ¿y qué vamos a hacer con ello? O va a decir: ay, que las maestras lo entretengan ahí mientras crece y ya pueda pasar aquí con los adultos. Eso es lo que todo el mundo hace. Lo que no sabe es que nunca van a llegar adultos. O sea, sí van a llegar adultos, pero no a la iglesia. Porque el 80% deja de creer. Porque no hay dedicación, no hay enseñanza, no hay formación para ellos. Eso es a largo plazo, hermano. Por eso que a la gente no le gusta trabajar con niños, porque la gente quiere resultados ya. Y no, con los niños es dentro de 15 años, dentro de 20 años que usted va a tener resultado. Pero si hace 10 hubiera comenzado, ya usted estaría mucho más cerca de la cosecha. Pero como ni hemos comenzado, ni modo, hoy arranque. Y ahí en el 2027 ahí vamos a comenzar a ver los resultados, ¿no? Pero lo sabrá. Y lo mejor es que serán permanentes. Y es esa gente, hermanos, que iba a estar amando al Señor, fiel. La Biblia no se acaba, hermanos. La Biblia no se termina. Mientras más le enseñamos,
más grande se hace. Mientras más avanza, más crece. Entonces, nosotros debemos crecer para que las iglesias puedan crecer en madurez, en gracia, en conocimiento delante del Señor. Vamos a orar, cerremos nuestros ojos, hermanos. Señor, venimos ante ti porque no queremos correr en vano. Señor, sabemos que sin ti nosotros no tenemos nada que hacer.